Hay un secreto financiero escondido en páginas que muchos leen como pura historia. Un código de prosperidad que nació no en Wall Street, sino en el trono de un rey que pedía algo que casi nadie se atreve a pedir: discernimiento. ¿Cuántas veces has tenido recursos en tus manos y aún has sentido miedo de dar el siguiente paso? ¿Cuántas puertas has visto cerrarse porque te faltó la visión para abrir las correctas? El hombre más rico de la historia no llegó a la cima por la fuerza ni por herencia. Llegó porque entendió lo que ni siquiera los más grandes economistas han entendido del todo hasta la fecha. La verdadera riqueza se construye con sabiduría aplicada, alianzas estratégicas y una fe que ve más allá de lo visible. En este vídeo descubrirás cómo Salomón estructuró un imperio económico con fundamentos que todavía hoy impulsan los fondos de inversión y por qué quien los absorba puede experimentar una nueva dimensión de crecimiento. Quédate hasta el final. Hay una revelación en este contenido que podría cambiar la forma en que manejas el dinero y el propósito detrás de él. ¿Confiarías tu cartera de inversiones al hombre más rico que jamás haya existido? Quizás nunca lo hayas pensado, pero los principios que dieron forma a la fortuna de Salomón aún resuenan silenciosamente detrás de escena en el mundo financiero moderno. Si bien los grandes fondos de inversión emplean tácticas de diversificación, acuerdos internacionales y exploración de mercados, todo esto ya estaba de manera impresionante presente en la mente y las acciones del rey que gobernó Jerusalén hace más de 2900 años. A diferencia de la riqueza heredada o accidental, la riqueza de Salomón se construyó con estrategia, visión a largo plazo y una inteligencia que trascendió su tiempo. Lo que hace esto aún más fascinante es que su trayectoria económica no está registrada en manuales financieros, sino en las páginas de las Escrituras. Si temas como la sabiduría, la estrategia y el propósito despiertan tu interés, aprovecha para suscribirte al canal. Aquí, cada historia bíblica revela conexiones sorprendentes con los desafíos del mundo actual y puede ampliar su visión de manera profunda, práctica y transformadora. Salomón no fue solo un líder religioso o una figura prominente en el mundo antiguo. Fue, en la práctica, un estratega económico cuya influencia traspasó las fronteras de su propio reino. Gobernó un territorio ubicado en una de las regiones más disputadas y estratégicas del mundo antiguo, entre rutas comerciales que conectaban África, Asia y Europa. Esto le dio una ventaja única: acceso a culturas, bienes y oportunidades comerciales con las que pocos podrían soñar, y supo explorar cada uno de ellos con precisión. Su nombre se ha convertido en sinónimo de sabiduría, pero también debe asociarse al arte de investir con discernimiento. Salomón comprendió, como pocos en su época, el valor de aprovechar las relaciones diplomáticas para generar riqueza. No solo buscó acuerdos para mantener la paz, sino que hizo de estos pactos puentes para la construcción de rutas comerciales y la expansión de la influencia económica. Sus matrimonios con princesas extranjeras, por ejemplo, no fueron solo alianzas políticas, sino claves que abrieron puertas a intercambios y asociaciones comerciales con reinos como Egipto y Tiro. El oro que fluyó hacia Jerusalén no fue solo el resultado de los impuestos o el control interno. Provino de largos viajes, de flotas organizadas, de acuerdos internacionales que garantizaban el acceso a productos exóticos y valiosos. Salomón invirtió en flotas comerciales que cruzaban los mares en busca de bienes raros, metales preciosos y materias primas codiciadas. Lo que hizo en la práctica fue ampliar su cartera de activos de forma inteligente, evitando depender de un único tipo de fuente de riqueza. En términos modernos, sería como invertir en diferentes clases de activos: acciones, materias primas, bienes raíces y fondos internacionales. Más que acumular tesoros, Salomón acumuló inteligencia financiera. Sus registros demuestran que entendió como pocos la lógica del ciclo económico. Almacenó cuando había abundancia, distribuyó sabiamente, valoró el conocimiento y fomentó la productividad. Organizó la sociedad para que no hubiera despilfarro,
estableciendo divisiones de tareas y promoviendo el comercio como actividad de valor central. Jerusalén se convirtió no solo en un centro religioso, sino también en un centro económico, al que llegaban caravanas cargadas de mercancías desde tierras lejanas. Y todo ello sin tecnología, sin bolsas de valores, sin bancos centrales, solo con sabiduría, alianzas bien pensadas, sentido de oportunidad y coraje para invertir en lo incierto sobre bases sólidas. Este es el tipo de visión que todavía inspira a los administradores financieros hoy en día, aunque no todos reconocen el origen de tales estrategias. Puede que el nombre de Salomón no aparezca en los informes de Wall Street, pero los principios que aplicó están ahí, silenciosamente, reproduciéndose en cada decisión de inversión inteligente. La mente detrás de la construcción del templo también diseñó caminos de prosperidad duradera, mostrando que la espiritualidad y la inteligencia económica no necesitan caminar por separado. Por el contrario, cuando los une un propósito mayor, se convierten en fuerzas transformadoras, capaces de cambiar la realidad de un pueblo y dejar huellas que se extienden por generaciones. La sabiduría económica de Salomón solo puede entenderse a la luz del entorno en el que floreció. Su reinado tuvo lugar alrededor del siglo XIX en a.C., un periodo en el que Oriente Medio estuvo cada vez más interconectado por rutas comerciales y relaciones diplomáticas. Israel, bajo su gobierno, dejó de ser solo un territorio con significado religioso y pasó a ser también una parte clave de la maquinaria económica de la región. La ubicación geográfica era privilegiada. Entre Egipto al sur y las grandes civilizaciones de Mesopotamia al norte y al este, el territorio israelí funcionaba como corredor de paso de bienes, ideas y culturas. Pero esta posición por sí sola no garantizaría la prosperidad. Fue la forma en que Salomón supo utilizar este punto de contacto entre imperios lo que transformó el escenario. Al establecer la paz con la gente que lo rodeaba, Salomón creó un ambiente estable donde el comercio podía florecer sin los riesgos constantes de invasión y conflicto. La estabilidad política era la base del crecimiento económico y él lo sabía. No hay progreso sostenible cuando la tensión consume recursos y energía. Así, invirtió en la diplomacia con una inteligencia estratégica inusual. Construyó alianzas, cultivó el respeto entre los líderes y utilizó su imagen de rey sabio para atraer la confianza de las naciones poderosas. Egipto, por ejemplo, ofreció a su hija en matrimonio. Y este gesto no fue solo simbólico. Era un sello de cooperación, una puerta abierta a acuerdos de intercambio y garantías de una ruta segura para los comerciantes. Al mismo tiempo, Salomón fortaleció los vínculos con Tiro, una ciudad portuaria fenicia que dominaba el comercio marítimo en el Mediterráneo. El rey Hiram de Tiro se convirtió en un socio clave en la construcción del templo en Jerusalén, proporcionando madera de calidad superior, artesanos experimentados y, sobre todo, acceso a flotas navales que permitirían la expansión del comercio a regiones lejanas, como Ofir. Esta cooperación no fue un episodio aislado. Era parte de una estrategia deliberada para expandir la influencia a través del comercio y la interdependencia económica. Lo que para muchos sería solo una alianza religiosa o arquitectónica, para Salomón fue una jugada para ampliar el mercado. La construcción del templo en sí misma fue también un motor económico. Movilizó a miles de trabajadores, impulsó la demanda de materiales, fomentó el intercambio de tecnologías de construcción y atrajo a peregrinos y comerciantes. Cada ladrillo colocado era parte de una red de movimiento de riqueza. El templo no era solo un símbolo espiritual, sino también un escaparate de prosperidad y poder que atraía la atención internacional hacia Jerusalén. Esto generó capital simbólico y político, que se convirtió en poder de negociación. Además de la diplomacia y la infraestructura, Salomón reorganizó la administración interna del reino para permitir una gestión más eficiente de los recursos. Dividió Israel en 12 regiones administrativas, cada una responsable de sostener el palacio durante un mes al año. Esta división no solo descentralizó el peso del mantenimiento de la corte, sino que también estimuló la producción agrícola
y la organización económica local. Fue una forma inteligente de crear responsabilidad colectiva, manteniendo al mismo tiempo un flujo constante de suministros a la capital. Esta lógica organizacional muestra que Salomón no dependió únicamente de la suerte o la inspiración divina. Era un directivo, un arquitecto de sistemas, alguien que entendía la importancia de los procesos, la logística y la planificación. Creó almacenes, centros de acopio, rutas de distribución e incluso ciudades fortificadas en puntos estratégicos como Megiddo y Hazor, que funcionaban como centros administrativos y de protección de bienes. Todo ello permitió almacenar, transportar y multiplicar la riqueza acumulada de forma segura. La economía del reino de Salomón se basaba en la circulación, y aseguró que esa circulación fue amplia, diversa y continua. En lugar de depender únicamente de los impuestos o la explotación de los recursos naturales locales, conectó a Israel a una red de comercio internacional, convirtiendo a su pueblo no solo en consumidores, sino en participantes activos en la generación de riqueza. La paz, la organización y la visión a largo plazo transformaron una nación relativamente pequeña en una potencia respetada, cuya influencia se sintió mucho más allá de sus fronteras. La red construida por Salomón fue solo la base de algo aún más ambicioso, un sistema económico que no dependiera de una única fuente de riqueza, sino que funcionara sobre la base de la diversificación. Su inteligencia destacó por su capacidad para comprender dónde estaban los flujos de valor y cómo acceder a ellos de manera eficiente. Salomón no centró sus esfuerzos solo en lo que había dentro de sus fronteras. Entendió que el verdadero poder residía en la capacidad de conseguir lo escaso y deseado, aunque viniera de tierras lejanas. Por ello estableció una de las mayores operaciones comerciales de la antigüedad, las flotas de Tarsis. Si este contenido tiene sentido para ti, escribe en los comentarios «Sabiduría estratégica». Esa es la palabra clave que define todo lo que estamos explorando aquí. Quiero ver cuántos están capturando la esencia de esta historia. Estos barcos no solo cruzaron mares, llevaron el nombre de Israel hasta la costa sur de Arabia, el este de África y quizás incluso zonas cercanas a la actual India. La Biblia describe que, cada 3 años, las flotas regresaban cargadas de oro, plata, marfil, piedras preciosas, sándalo, monos y pavos reales. Esta diversidad de activos indica que Salomón invirtió en una amplia gama de activos. En lenguaje contemporáneo, sería como invertir capital en mercados emergentes, materias primas raras y sectores exóticos con alto potencial de apreciación. Pero nada de esto sería posible sin una planificación logística. Gestionar una operación marítima de este tamaño requería no solo embarcaciones robustas, sino también conocimiento de los vientos, las estaciones, las rutas comerciales, los puntos de suministro y la negociación con pueblos extranjeros. Salomón no navegaba, pero tenía a su lado expertos, como los fenicios de Tiro que dominaban el arte naval. Con ello transformó a Jerusalén en un centro de control comercial, a pesar de estar geográficamente alejada del mar. Lo que parecía una desventaja, lo convirtió en un punto de mando, coordinando el flujo entre puertos, caravanas terrestres y centros de distribución. Además del comercio marítimo, también existía dominio sobre las rutas terrestres que conectaban la península arábiga, Mesopotamia y Egipto. Salomón controlaba puntos estratégicos como Ezión-Geber, una ciudad portuaria en el Golfo de Acaba, que servía como salida para el comercio del sur. Por allí pasaban especias, incienso, mirra, tejidos finos y metales. La presencia israelí en estos lugares amplió el alcance de la red comercial y aumentó la influencia del rey sobre los precios, el suministro y la circulación de productos. El impacto de esto fue profundo. No solo aumentó el volumen de riqueza que ingresaba al reino, sino que también fortaleció la imagen de Salomón como gobernante con control sobre los flujos económicos regionales. Mientras ampliaba las conexiones externas, Salomón también mantuvo la vista en la producción interna. Invirtió en el desarrollo de la caballería,
y en la creación de centros de suministro de caballos y carros de guerra, artículos valiosos en la época. La ciudad de Salomón también se convirtió en un centro para la comercialización de estos recursos militares. Egipto y otros reinos vecinos compraban caballos y carros directamente de sus almacenes. Por lo tanto, el rey no solo compraba y almacenaba, sino que también revendía obteniendo ganancias. Un claro ejemplo de arbitraje comercial, donde se compran bienes en una región por un precio y se revenden en otra por un valor superior. Esta capacidad de rotar activos y generar ingresos pasivos a partir de estructuras sólidas recuerda, en 1900, muchos sentidos, al funcionamiento de los fondos de inversión modernos. El capital se invierte en diferentes sectores, con distintos riesgos, pero todos calculados. El retorno no proviene solo de la suerte, sino también de la inteligencia, de mapear oportunidades, construir asociaciones confiables y mantener el control sobre la operación en su conjunto. Eso es exactamente lo que hizo Salomón. Si bien muchos reinos dependían únicamente de la producción agrícola o del poder militar, Israel multiplicó sus fuentes de ingresos a través del comercio, la diplomacia, la infraestructura y la innovación organizacional. Su riqueza, por tanto, no fue un fenómeno aislado, fue el resultado de un sofisticado modelo de gestión, donde cada elemento cumplía una función complementaria. No operaban solas las flotas, ni los almacenes, ni los centros ecuestres, ni los acuerdos internacionales. Todo formaba parte de un cuerpo integrado que funcionaba con precisión, como una máquina bien puesta a punto. Y en el centro estaba un rey que sabía que acumular riqueza no era suficiente. Era necesario entender cómo hacer que obraran a tu favor, sosteniendo el reino, fortaleciendo las alianzas y proyectando poder sin el uso constante de la espada. La riqueza material acumulada por Salomón impresionó a reyes y comerciantes de todas partes, pero hubo un elemento que apoyó esa grandeza de una manera aún más profunda: la sabiduría que lo guió. Antes de que trajeran oro a Jerusalén, antes de que se formara cualquier alianza, él había hecho una petición que cambió el curso de su historia. En lugar de pedir poder militar, victorias o una larga vida, Salomón pidió discernimiento. Esta elección no solo agradó a Dios, sino que se convirtió en el fundamento sobre el cual se construiría todo lo demás. Fue esta sabiduría la que moldeó su forma de ver el mundo, sus decisiones económicas, sus asociaciones e incluso su administración social. Este principio revela un patrón que a menudo se ignora. La verdadera prosperidad comienza en la mente. Cuando se construye una visión clara, bien fundada y guiada por altos valores, el resultado tiende a reflejarse en todos los ámbitos, incluido el financiero. Salomón no buscó la riqueza como fin, sino como consecuencia de una sólida estructura de sabiduría aplicada. Entendió que el dinero por sí solo no sostiene a los reinos. Lo que sostiene son sistemas bien organizados, personas capaces, relaciones confiables y un sentido de propósito que guía las decisiones. Este sentido de propósito se manifiesta, por ejemplo, en la forma en que trató la justicia. La historia grabada sobre dos mujeres que se disputan la maternidad de un niño muestra a un rey que no solo conoce la ley, sino que también sabe interpretarla con sensibilidad y precisión. Este mismo razonamiento estratégico se trasladó a los negocios. Al tratar con líderes extranjeros, Salomón escuchó, consideró y decidió basándose en datos, experiencias previas y análisis de riesgos. No fue impulsivo, su mente operaba con profundidad, algo que hoy llamaríamos inteligencia analítica. En las Escrituras también se le describe como alguien que observó la naturaleza y aprendió de ella. Habló de las hormigas, la época de la cosecha, el viento y el comportamiento humano. Esto muestra una mente atenta a la forma en que funciona el mundo, alguien que vio patrones y extrajo lecciones prácticas de todo lo que le rodea. Esta capacidad de observar y transformar el aprendizaje en acción es uno de los fundamentos de la inteligencia financiera moderna. Los inversores exitosos, incluso hoy,
son aquellos que pueden ver más allá de lo obvio, captar tendencias, anticipar movimientos y actuar basándose en principios, no en impulsos. Salomón aplicó esto no solo al comercio, sino también a la forma en que manejaba los recursos naturales. Hizo extraer cobre y hierro en regiones montañosas, utilizó los bosques del Líbano con equilibrio y trató el suelo como algo sagrado, no solo como una fuente para ser explotada. Esta visión de la sostenibilidad revela que su sabiduría no se limitó al corto plazo. Había preocupación por la permanencia de lo que se estaba construyendo. Sabía que los reinos pasan, pero las consecuencias de las decisiones permanecen. Por lo tanto, tuvo cuidado al tomar decisiones que involucraban a varias generaciones. Otro rasgo destacable de su gestión fue la valoración del conocimiento. Salomón reunió a escribas, sabios, consejeros y expertos. No intentó saberlo todo por sí mismo, pero se rodeó de mentes capaces de ofrecer perspectivas variadas. Fue alguien que supo escuchar, aprender, adaptarse y crecer a partir de las aportaciones de los demás. Esta voluntad de construir desde lo colectivo fortaleció su liderazgo e hizo que sus decisiones fueran más equilibradas. El éxito económico de su reinado no fue producto de una mente aislada, sino de una red de colaboración basada en principios. Hoy en día, muchos buscan fórmulas mágicas para enriquecerse. Salomón, por otro lado, muestra que la verdadera estrategia radica en cultivar la sabiduría, valorar el conocimiento, construir alianzas conscientes, diversificar sin perderse y mantener el corazón alineado con un propósito mayor. No solo invirtió en bienes, sino también en personas, estructuras e ideas. Su atención no se centraba solo en cuánto se podía ganar, sino en cuánto se podía mantener en el tiempo sin perder la integridad del sistema. El equilibrio entre la visión espiritual y la competencia práctica fue la fuerza invisible detrás de sus logros. Y quizás esta sea la lección más valiosa. La riqueza construida con sabiduría permanece, incluso cuando pasa el tiempo. A pesar de su impresionante estructura de poder e inteligencia aplicada, el legado de Salomón también plantea preguntas y provoca discusiones que resisten el paso del tiempo. Su nombre es sinónimo de sabiduría, pero también está envuelto en polémicas y paradojas. La grandeza de su reinado generó admiración, pero su trayectoria también estuvo marcada por decisiones que alimentaron críticas y alertaron sobre los peligros del exceso y la autosuficiencia. La riqueza acumulada, los palacios construidos, el lujo en el que vivía, todo ello atraía miradas de dentro y de fuera del reino, y no todas esas miradas eran de reverencia. La Biblia informa que la plata llegó a ser tan común en Jerusalén durante su gobierno que parecía no tener valor. Los objetos de oro se multiplicaban en los salones del palacio y se almacenaban tesoros a gran escala. Para muchos, este nivel de abundancia era una señal de bendición divina, pero otros lo veían como un posible desequilibrio. Después de todo, cuando la acumulación se convierte en un fin en sí misma, aumenta el riesgo de perder el propósito original. Salomón, que comenzó pidiendo sabiduría para gobernar con justicia, se encontró con el tiempo rodeado de presiones, deseos e influencias que pusieron a prueba sus principios. Un punto que suscita reflexiones es el elevado número de alianzas matrimoniales que firmó. Había cientos de esposas y concubinas, muchas de ellas procedentes de naciones extranjeras. Sí, por un lado, estas uniones sellaron tratados y fortalecieron los lazos diplomáticos, por el otro, también introdujeron costumbres, creencias y prácticas religiosas diferentes a las que sustentaban la fe de Israel. Al permitir que se erigieran altares a otros dioses para complacer a sus esposas, Salomón abrió espacio para la infiltración de ideas y valores que confrontaban el principio de fidelidad a Dios. Esta apertura trajo tensiones espirituales al reino y luego se convirtió en uno de los elementos mencionados como causa de su caída. Estas decisiones plantean cuestiones relevantes para la actualidad. ¿En qué momento la búsqueda de expansión, influencia y riqueza puede comprometer la esencia de un proyecto exitoso?
¿Hasta qué punto se pueden mantener las alianzas estratégicas sin que se corrompa el fundamento ético? Salomón nos hace reflexionar sobre la delgada línea entre sabiduría y orgullo, entre estrategia y ambición excesiva. Su declive no fue inmediato ni abrupto. La erosión comenzó sutilmente, con pequeñas concesiones, decisiones aparentemente inofensivas, pero que sumadas alteraron el eje de su liderazgo. Otro tema que despierta curiosidad es el destino de las flotas comerciales y las rutas que establecieron. El texto bíblico sugiere que tras su muerte, el imperio comenzó a fragmentarse. El reino quedó dividido y muchas de las conexiones tan cuidadosamente construidas se perdieron o se debilitaron. Esto refuerza la idea de que la sostenibilidad de un imperio no está solo en la infraestructura, sino en el mantenimiento continuo de los principios que la sustentan. Cuando se descuidan los fundamentos éticos y espirituales, incluso las máquinas económicas más sofisticadas comienzan a perder fuerza. Algunos estudiosos se preguntan si Salomón fue, en realidad, el hombre más rico de la historia. Los cálculos modernos, basados en la cantidad de oro que recibe anualmente, sugieren que su fortuna superaría con creces la de cualquier multimillonario contemporáneo. Se estima que recibía unas 25 toneladas de oro al año, además de los beneficios del comercio, los impuestos y la minería. Si se transportara a la realidad actual, esta cantidad elevaría su riqueza a niveles casi inimaginables. Sin embargo, es importante señalar que esta riqueza no estaba solo en las arcas, sino repartida entre proyectos, estructuras, obras y personas. Lo más fascinante de esto es que muchos de los modelos utilizados por Salomón se replican hoy en día, incluso si los practicantes no siempre son conscientes de ello. Fondos de inversión basados en la diversificación, empresas multinacionales que establecen alianzas con diferentes culturas, estrategias de mitigación de riesgos y descentralización de recursos, todo esto se remonta a prácticas que ya utilizaba, adaptadas a su época. Salomón operó con una visión a largo plazo, un equilibrio entre riesgo y seguridad, y un buen ojo para las oportunidades más allá de las fronteras inmediatas. La crítica más grave que se le puede hacer, tal vez, no se refiere a los excesos materiales, sino a la desviación del propósito. La sabiduría que lo llevó a la cima fue la misma que comenzó a dejar de lado cuando comenzó a confiar en sus posesiones más que en su fuente. Y esto no es solo una reflexión sobre un rey antiguo. Es un espejo para cualquiera que busque éxito, influencia y estabilidad. La pregunta no es solo cuánto tienes, sino cuánto permaneces fiel a lo que dio origen a lo que lograste. El nombre de Salomón ha atravesado los siglos como símbolo de sabiduría, poder y prosperidad, pero quizás su verdadera herencia resida en las preguntas que sigue provocando. Construyó más que palacios o sistemas económicos, dejó un rastro de ideas, principios y advertencias que perduran, desafiando a cada generación a pensar más profundamente sobre lo que significa tener éxito. Porque tu historia no se trata solo de logros, sino de los cimientos invisibles que sustentan o derrumban los grandes logros. El modelo que desarrolló combinaba estrategia y visión espiritual, mostrando que la creación de riqueza no tiene por qué ser ciega, insensible o desconectada de un propósito mayor. Salomón entendió que las finanzas y la fe no son enemigos. Al contrario, pueden caminar juntos cuando los guía la sabiduría. Y esta es quizás la esencia de su legado. La idea de que el verdadero valor no está solo en lo que se acumula, sino en la forma en que se gestiona, comparte y preserva. Las decisiones financieras de Salomón no fueron meras transacciones, fueron expresiones de visión, de discernimiento y a veces de fe aplicada a la realidad concreta. Su trayectoria demuestra que la inteligencia económica va mucho más allá de la capacidad de generar beneficios. Incluye leer escenarios, comprender ciclos, gestionar personas, controlar las emociones y la sensibilidad hacia lo duradero. Salomón pudo anticipar necesidades, establecer conexiones productivas y cultivar ambientes donde la prosperidad pudiera expandirse. Pero también mostró el peligro de alejarse del centro que lo sustenta todo.
A medida que permitió que voces extrañas moldearan su sensibilidad, su claridad se erosionó. Esto no borra su grandeza, pero nos alerta sobre lo que sucede cuando se olvidan los fundamentos. Este contraste entre la ascensión de Salomón y sus desviaciones crea una tensión rica en significado. Demuestra que la sabiduría no es algo que se logra una vez y se mantiene automáticamente. Es un proceso, una vigilancia continua, una elección diaria para alinear mente, corazón y acción. El mundo moderno, con sus bolsas de valores, monedas, digitales, asociaciones internacionales y complejidad económica, todavía se rinde a los principios que Salomón ya practicó en su época: diversificar, predecir riesgos, mantener reservas, fortalecer alianzas e invertir con visión de futuro. Todo esto estuvo presente en su reinado, pero ninguna de estas acciones tendría valor sin la base que la sustentara: el compromiso con la verdad, con la justicia, con la construcción de algo que fuera más grande que uno mismo. Fue cuando este compromiso se debilitó que el sistema, por muy robusto que fuera, empezó a mostrar grietas. La verdadera riqueza, como él mismo escribió en sus proverbios, está en la sabiduría. Ella es más preciosa que el oro, más valiosa que las joyas, más poderosa que cualquier ejército. Cuando se pierde esta brújula, el resto se vuelve frágil. No es casualidad que, siglos después, sus enseñanzas todavía se citen en libros sobre liderazgo, administración y finanzas. El mundo reconoce que hay algo esencial en las lecciones que dejó, aunque muchos ignoren sus orígenes espirituales. Salomón plantó semillas que crecieron en diferentes campos, e incluso en los ambientes más seculares, los frutos continúan cosechándose. Es como si entendiera antes que nadie que la verdadera inteligencia es aquella que conecta el cielo con la tierra, lo eterno con la vida cotidiana, lo invisible con lo que se puede construir con las manos. Al observar la vida de este rey, queda una pregunta que va más allá de los cálculos, los metales y los tratados. ¿Qué sustenta realmente una vida próspera? La respuesta, al parecer, no está solo en las arcas llenas, sino en una mente clara, un corazón alineado y la capacidad de mantener la concentración incluso cuando todo lo que nos rodea invita a desviarnos. Pasó el tiempo, los imperios cayeron, los mercados cambiaron, pero los principios que gobiernan la sabiduría permanecen, y quien quiera que los adopte, incluso en silencio, cosecha frutos que duran mucho más de lo que el oro puede comprar.